En este circuito tenemos tres fuentes, dos fuentes que son independientes y una fuente dependiente. Nos están pidiendo en este circuito calcular esta corriente, la corriente en la resistencia de 2 ohms. Vamos a utilizar la técnica de transformación de fuentes. Vamos a transformar las tres fuentes. Para transformar esta fuente, recuerden que es la ley de Ohm, sería 5 por 3, que es esto, son 15 volts. Aquí sería 3Bx por 17 ohms, que son 51Bx. Ese va a ser el valor de la fuente de voltaje a la hora de transformarla. Y acá tenemos pues 1 por 9, que son 9 volts. Por lo tanto, al convertir esta, recuerden que va a quedar una resistencia en serie con la fuente de voltaje. Lo mismo esta, si se fijan tenemos la fuente de corriente, aunque sea independiente, pero está una resistencia en paralelo de 17 ohms. Entonces va a quedar una fuente dependiente de voltaje en serie con la resistencia de 17. Lo mismo acá, una fuente de voltaje en serie con esta de 9. El circuito va a quedar de esta manera, que son los 15 volts que habíamos calculado para esta fuente, la resistencia de 3 que tenemos aquí va a quedar en serie con esta de 4. A la hora de simplificar el circuito nos va a quedar una resistencia de 7. Luego tenemos esta de corriente que va a quedar una de voltaje aquí, que son los 51Bx que ya habíamos determinado en serie con la resistencia de 17. Acá no lo vamos a simplificar con esta resistencia porque perdemos el Bx. Esta resistencia yo no la puedo simplificar porque de aquí depende el valor de nuestra fuente dependiente. Entonces acá nos quedó igual la fuente de voltaje en serie con la resistencia de 9 ohms que teníamos acá. Vamos a convertir de nuevo esta de voltaje, nos va a quedar entonces una resistencia aquí en paralelo. Entonces voy a tener dos resistencias en paralelo. Recuerden que cuando tenemos dos resistencias en paralelo del mismo valor, el equivalente o la resistencia equivalente va a ser un medio del valor de una de ellas. Por lo tanto, al convertir este a voltaje sería 15 entre 7, tenemos 15 séptimos de ampere. Entonces, nuestro circuito va a quedar de esta manera. Esta resistencia queda en paralelo con esta. Al simplificarla nos quedan 7 medios. Tenemos la fuente de corriente que son 15 séptimos de ampere. Todo lo demás lo dejamos igual. Bueno, simplificamos estas dos resistencias que son 17 y 9, son 26 ohms. Ahora, esta de corriente la vamos a convertir nuevamente a una de voltaje. Entonces, al multiplicar este por este para convertirlo a voltaje, que es la corriente por la resistencia, son 15 séptimos por 7 medios, se eliminan los séptimos, nos quedan 15 medios, que son 7.5 volts. Y la resistencia pues va a ser 7 medios. El circuito nos va a quedar de esta manera. Observen cómo esta resistencia al quedar aquí en serie la puedo simplificar con esta de 26. Entonces 7 medios que son 3.5 más 26 que son esta otra resistencia me va a quedar 29.5 como resistencia equivalente y los 7.5 volts que teníamos acá. Entonces, si se fijan, al hacer esas conversiones de tener un circuito de esta magnitud, lo reducimos a un circuito donde solamente tenemos una malla. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a determinar, Bx. Bx es el voltaje en esta resistencia. Y el voltaje en esta resistencia sería la corriente por la resistencia. Entonces son 2I. Al hacer el análisis de malla para este circuito, la corriente de malla es I, porque todo está en serie. Entonces tendríamos menos 7.5, que es esta fuente, más 31.5i, que es la suma de estas dos. Como están en series, al hacer el análisis sí lo podemos sumar. Luego tenemos menos 51bx, que bx ya habíamos dicho que es 2i. Entonces es 51 por
2I, que es el Vx. Y luego más 9 volts. Si simplificamos esto, nos quedaría menos 70.5i. Y entre estos dos simplificados nos queda 1.5. Este lo pasamos acá sumando, el 70.5 lo pasamos dividiendo, ya tenemos despejada la i, que nos da como resultado 21.28 miliamperes. Y de esa manera analizamos por transformación de fuentes nuestro circuito.